en el libro de Cantares, capítulo 1. Es ahí donde estamos estudiando este libro, tratando de encontrar esas preciosas verdades que están ahí escritas y que solo se pueden encontrar mediante el Espíritu de Dios y mediante un corazón sencillo que le busque al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más le pedimos al Señor: Señor, danos una mente y un corazón espiritual. Amén. ¿Se anima a levantar su mano? Diga conmigo: Señor, dame un corazón y una mente espiritual, en el nombre de Jesús, para no ver otra cosa. 1:13 y 14 de Cantares dice así la palabra del Señor: mi amado es para mí un manojito de mirra. Oiga esto: mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi. Es para mí mi amado. Amén. La semana pasada, en el tema pasado, vimos también una flor, la flor de nardo. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Y dijimos que el nardo es una flor tan exquisita, tan especial, que solo se encuentra en lugares altos, 3,000 a 5,000 metros de altura. De hecho, es en las montañas del Himalaya donde se encuentra esa flor. Y dijimos, tratamos de descifrar o buscar en la palabra su significado. Pero ahora nos encontramos con un verso donde la amada describe cómo es su amado. Fíjese, lo describe. Y entre la descripción para ella, para la sulamita, para ella es: mi amado es como un manojito de mirra, dice. Entonces necesitamos ver bien qué es esto, porque recuerde que hemos dejado bien claro que el libro de Cantares se está refiriendo a los amores que hay entre la iglesia y su amado Jesucristo. Eso es la parte espiritual que estamos viendo. El rey representa a Cristo y la novia, la sulamita ahí, representa a la iglesia. Pero ¿qué tiene que ver esta mirra de la que está hablando este texto? Porque literalmente dice: mi amado es para mí un manojito de mirra. Déjenme mostrarle en primer lugar cómo es la mirra, porque de repente usted y yo no la conocemos tampoco como el nardo. Aleluya. La mirra, si me ayudan mis hermanos, la mirra es un árbol que se da entre Arabia, África y en el Medio Oriente. Este es el tipo de árbol que se llama mirra. Y de esos, usted se acuerda que cuando el Cristo nació en Belén, aparecieron los tres magos con oro, con incienso y con mirra. Eso quiere decir que sí tiene un trasfondo espiritual muy, pero muy importante. Allá en el Cristo, cuando Él nace, hay mirra. Y ahora resulta que en la relación del Cristo con la iglesia también hay mirra. ¿Pero qué significa esto? Resulta, hermano, que la mirra en realidad es lo que sacan del árbol, no la hojita, aunque tiene buen olor. Resulta que es una sustancia que sale del árbol. Y en la siguiente imagen usted va a ver cómo la extraen. Fíjese que al árbol, al tronco, a las ramas, le hacen heridas en el árbol.
y entonces empieza a fluir esa resina que sale, por supuesto, líquida, pero que cuando entra en contacto con el aire, se convierte como en algo, como goma, como algo como hule. Los que conocieron el palo de hule en El Salvador saben más o menos de lo que estoy hablando. Pero lo que me impresionó mucho es que el árbol de mirra es herido, es decir, le hacen una incisión a veces profunda para que la resina pueda salir. Fíjese. Y entonces esa resina es la que utilizan. Si vemos la siguiente imagen, fíjese que esa resina, lo que se ve ahí en el tronco son como gotitas de resina, y esa es la que se convierte en mirra. Esa es la que usan para cosméticos, para medicina, lo usan para tranquilizantes. Esa es la razón por la que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, o estaba muriendo en la cruz del Calvario, resulta que le dieron vino con mirra como para adormecerlo, porque es un tranquilizante, es un anestésico. Usted se recuerda que el Señor no bebió de eso porque el Señor iba a padecer sin ayuda de anestésico. Pero ¿a quién le hacen, por ejemplo, una cirugía sin anestesia? Porque las cirugías son incisiones, heridas profundas, y entonces tienen que anestesiarlo. Pero el Cristo no quiso anestesia, no quiso ayuda humana, porque Él vino a sufrir y a padecer, llevando sobre Él nuestros pecados, llevando sobre Él nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí viene lo interesante. Vamos a ver un versículo, por favor, acompáñeme. Después de esas imágenes que le he querido mostrar, acompáñeme por favor a Cantares, capítulo 3, versículo 6. Y ahí encontramos algo interesante, porque Cantares, que sigue hablando de la novia, de la amada, en el capítulo 3 dice, verso 6, Cantares 3, verso 6, dice: ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Oiga esto, sahumada ¿de qué? De mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Aquí hay otro detalle importante, porque aquí se deja ver en escena la iglesia subiendo al cielo. Note que dice: ¿quién es esta que sube del desierto? La figura es que la novia está siendo arrebatada y está yendo al cielo, pero es una doncella que va como columna de humo, y dice y sahumada de mirra, y vuelve a introducirse el término de mirra. ¿Qué tiene que ver la mirra? Y es que el elemento de la mirra, al igual, oiga esto que le voy a decir, el elemento de la mirra, al igual que el amor, porque cuando la doncella dice mi amado es como un manojito de mirra, ella está hablando del amor que se tiene, que ella le tiene a él, y cómo lo compara. Y lo compara con un manojito de mirra. Note. Pero al igual que el amor, la mirra tiene dos cosas interesantes. La primera es que su aroma, el aroma de la mirra, es sumamente dulce y aromático. Pero resulta que no solamente es dulce y aromático, sino que lo que le sale, la resina, es amarga. Aleluya.
Y he aquí la paradoja o el contraste. La mirra es dulce, pero es amarga. Aleluya. Lo mismo que el amor. Lo mismo, porque el amor es dulce, pero es sufrido. He ahí la paradoja. Amargo en el sentido, el amor no debería de ser amargo, pero es sufrido. Y el apóstol Pablo lo describe así en Corintios. El amor es sufrido, pero ¿a quién no le gusta estar enamorado? Aleluya. ¿A quién? El que está enamorado lo siente precioso y hermoso, pero a la hora de las pruebas siente el sufrimiento. Ahora, eso no se puede dar, el verdadero amor, que es de lo que vamos a hablar realmente, del verdadero amor y del verdadero significado de la mirra, es que el verdadero amor no lo puede sufrir el hombre viejo. El verdadero amor solo lo puede experimentar la nueva raza que es en Cristo Jesús. Porque el amor humano es envidioso. Aleluya. El amor humano es traicionero. Ya se quedó muy callado. El amor humano se envanece. Por eso Pablo habla de un amor que no lo puede sobrellevar el viejo hombre. Solo lo puede llevar la nueva raza. Porque el que tiene el amor de Dios puede vivir de ese amor y puede dar de ese amor. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces veamos un detalle, veamos un versículo, por favor. Entonces veamos en primer lugar el simbolismo de la mirra. Ya le dije en primer lugar que tiene olor dulce, es olor agradable, sirve para perfume. Fíjese. Ahora veamos un pasaje. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 2, versos 14 y 16. Entonces la mirra es como símbolo del amor dulce, pero también del amor sufrido. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. ¿Lo tiene, hermano? Dice la escritura. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, oiga, manifiesta en todo lugar ¿el qué? El olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El único que es suficiente para darnos del gran amor es Dios. Y por eso usted ve que el amor del Señor fue mostrado a través de sacrificio. Él fue a la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces aquí vea usted esto. Por amor el Señor se ofreció a sí mismo y se sacrificó. Entonces, el amor que para él era gozo, porque la Biblia dice que por el gozo que había en él, por lo que había de hacer, se entregó a sí mismo. Entonces, por un lado, el amor produce gozo, pero por otro lado, el amor produce sacrificio, produce sufrimiento. Pero aquí hay un elemento interesante.
Los creyentes somos llamados a hacer olor agradable y olor fragante al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo vamos a hacer olor fragante? ¿Cómo vamos a hacer olor grato? Bueno, en primer lugar, déjeme decir que el primer olor agradable que usted y yo le podemos dar a Dios es única y exclusivamente cuando abrazamos a nuestro Señor Jesucristo y lo ponemos en nuestro corazón. Por eso es que la doncella tenía, dice la Biblia, que era un manojito de mirra. ¿Dónde dice? Ustedes saben que en muchos países las mujeres se pueden poner cosas ahí en medio. Y eso era lo que hacían las doncellas en aquel tiempo. Se colgaban aromas y lo ponían ahí. Oiga esta parte que me interesa: cerca del corazón. Y esta es la parte que me interesa. Porque para hacer olor grato a Dios no lo podemos hacer humanamente. ¿Quién puede llegar a ser de olor agradable a Dios sin Cristo? Ninguno solo. Porque justo no hay ni uno solo. Nadie puede agradar a Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso, si Cristo no está en el corazón, por más que el hombre se esfuerce, jamás va a poder agradar a Dios. Porque la única forma de agradar a Dios es a través del Hijo. Y su Hijo se llama Jesucristo. El ser humano que quiere llegar al cielo sin Cristo en el corazón es imposible. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre, déjeme parafrasearlo, y nadie puede agradar al Padre sino por mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Es imposible. Esa es la razón por la que el ser humano, aunque está batallando y busca sus propios dioses y busca su propia manera de resurgir, hermano, para mí es, puedo decir esto, es triste ver que por ejemplo, en muchos canales de televisión le dan tanto énfasis a lo espiritual, pero no a lo espiritual conforme lo que está escrito en la Biblia, sino que le dan énfasis a lo espiritual, como por ejemplo, mire, le vamos a enseñar a cómo tener buenas vibras. Le vamos a enseñar a cómo tener buena suerte en el amor. Le vamos a enseñar a cómo apartar de usted toda mala energía, toda energía negativa, y a cómo buscar. Y entonces traiga una piedra, traiga una vela, traiga esto y traiga esto otro. Y le dan aspectos espirituales a la brujería. Y le dan aspectos espirituales a la hechicería. Pero nunca, difícilmente se oye en algún programa que la solución para los problemas espirituales es Jesucristo. Y la Biblia dice que el único que nos puede llevar al Padre es Jesús, si está en el corazón. Por eso la sulamita se aseguró que el amado, porque note que ella dice: para mí mi amado es como un manojito de mirra, y se lo ponía cerca del corazón, como diciendo: para mí Cristo, para mí el Rey está cerca de mi corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, número uno, para poder ser olor agradable a Dios, usted debe de estar seguro que Cristo está en su corazón. Porque si Cristo no está en su corazón, usted va a batallar para querer agradar a Dios, pero nunca lo va a poder, porque sin Cristo es imposible agradar al Señor. Hebreos dice: sin fe. Sin fe. ¿Se está refiriendo a cualquier fe?
si yo tengo fe en ese parlante, ¿me va a salvar? No, la Biblia es específica. Está hablando de la fe en Cristo y en nadie más. Está hablando de la fe en Dios y en nadie más. De tal manera que para agradar a Dios hay que tener fe. ¿Y fe en quién? En el Hijo de Dios. Dele un fuerte aplauso al Hijo de Dios usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces, número uno, ¿cómo ser de olor fragante para el Señor? Número uno, debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Número dos, pues necesitamos caminar como Él camina. Vaya a la escritura conmigo, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura. Y andad en amor, oiga esto, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. ¿En qué? En olor fragante. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba siendo bautizado en el río Jordán? La Biblia dice que el cielo se abrió y una voz habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Complacencia y contentamiento significa que es agradable. Lo que Cristo estaba haciendo ahí era un acto de obediencia a Dios. Y los actos de obediencia a Dios son agradables al Señor. Y esos actos de obediencia es lo que nos hace a nosotros ser de olor fragante, de olor agradable. No todas las obras que hacemos agradan a Dios. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras obras no son obediencias a Dios. Muchas de nuestras obras son actos de lo que nosotros queremos hacer, pero no los actos que Dios quiere. Ahora usted ve a Cristo en el río Jordán y fíjese que Él, teniendo la autoridad como hijo de Dios, como sacerdote bajo el orden de Melquisedec, Él mismo podía bautizarse solo. Pero Juan el Bautista estaba ahí. Y Juan el Bautista se dio cuenta que el que venía caminando hacia él no era cualquier hombre. Él dijo: he aquí el Hijo de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se dio cuenta quién era. Y cuando llegó hasta donde él estaba, Juan inmediatamente reconoció que él era mayor que él. Y le dijo: Señor, tú vienes a mí, yo no soy ni siquiera digno de desatar el calzado de tus pies, las sandalias de tus pies. En realidad yo debo ser bautizado por ti. ¿Qué le dijo Jesús? Deja, cumplamos lo que está escrito. Hay que hacer lo que la palabra del Señor dice. En otras palabras, se sujetó a uno menor en obediencia. Eso no lo hace cualquiera, hermano. Eso solo lo hace uno que sabe que humillándose no pierde nada. Hay gente que no puede hacer algo menor de su posición porque piensa que le están robando su posición, o porque piensa que está denigrando su lugar. Los actos de humildad y los actos de humillación no degradan tu posición, te elevan de posición, porque estás obedeciendo al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Jesús le dijo: deja que tengamos que cumplir las escrituras. Lo bautizan ahí y ese acto de obediencia hizo que el cielo se abriera y dijera: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque era obediente. Nuestros actos de obediencia
agradan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Toque al hermano que tiene a la par y dígale, ¿estás obedeciendo, hermano? Dígale. Aleluya. ¿Estás obedeciendo? Algunos solo le van a decir, sí. Otros le van a decir, sí, hermano, sí, yo estoy cumpliendo. Otros le van a decir, nah. Pero cuidado, Dios ve tu corazón. Tú eres llamado y yo soy llamado a ser olor fragante al Señor. Yo soy llamado a través de la obediencia a que el Señor sea exaltado con las obras que yo hago. ¿Cuántos dicen amén? Y es dulce cuando uno obedece a Dios. ¿No se ha sentido usted bien cuando uno obedece a Dios? ¿Cuántos se han sentido bien cuando obedecen al Señor? ¿O no obedecen? Aleluya. Ya me afligió usted. Se siente uno bien, hermano, se siente uno contento. Yo me siento feliz y contento cuando salgo a hacer la obra y regreso, cuando predico, cuando comparto con alguien, cuando doy un consejo, cuando le enseño la escritura. Yo me siento contento, hermano, perdone. No sé si a usted no le gusta, pero a mí me gusta compartir la palabra. A mí me gusta predicar. Usted sabe que me cuesta terminar los mensajes. Porque me gusta predicar, me gusta enseñar. Y cuando he terminado una jornada, a veces de viaje, de ir a visitar los hermanos en las otras iglesias y compartir, y ellos preparan una agenda ahí desde que llego en la mañana, a la mediodía, en la tarde, en la noche, y luego me regreso y vengo medio fundido, pero yo vengo contento. No importa, hermano, cuán cansado se sienta mi cuerpo, yo vengo contento. ¿Por qué? Porque he estado haciendo la obra de Dios y he caminado en obediencia en ese momento y se siente uno contento. Aleluya. Cuando uno se vuelve alguien que agrada al Señor a través de sus obras, pues el Señor recibe ese olor fragante delante del Señor. Por eso usted ve que en el Antiguo Testamento se utilizaban mucho las especies aromáticas en los inciensos. Los sacerdotes preparaban flores, especies y todo tipo de cosas aromáticas para presentarlas delante del Señor. Allá era el olor de un incienso. Aquí es el olor de lo que tú haces para Dios. Aquí es el olor de tu obediencia. Aquí es el olor de tu amor para el Señor. Aquí es el olor de tu rendición, de tu humillación. Aquí es el olor de cuando tú te dispones, Señor, yo quiero hacer algo para ti, yo quiero hacer tu obra. Cuando tú aceptas los retos de Dios. Cuando tú vienes a las 5 de la mañana, los sábados. Aleluya. Dios ve tu corazón. Cuando ayunas, cuando haces vigilias, cuando ve Dios tu corazón, eso lo mira el Señor y le es de olor fragante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero mostrarle la imagen de un hermano que el día de ayer partió a la presencia del Señor. Hermano Billy Graham, 100 años casi de vida y 60 años de ministerio, más de 60 años de ministerio. Le llamaron aquí en Estados Unidos, le llamaron el predicador, el pastor de América, el pastor de los presidentes. Según sus registros, los registros de la asociación, 3.2 millones de personas aceptaron a Jesucristo a través de sus campañas, de sus programas de televisión. 3.2 millones de personas. Y en el año 2008
la audiencia que él llegó a alcanzar a través de radio y televisión fueron 2.200 millones de personas. Pero más que lo que haya alcanzado, una de las cosas que se le reconocen en su vida es una vida de integridad a Dios. Jamás estuvo envuelto en ningún tipo de acusaciones feas. No porque no hayan dicho nada malo, porque siempre hay algún chambroso. Aleluya. Siempre hay alguno que habla más de la cuenta, pero nunca le probaron que haya estado envuelto en cosas así. Hay dos maneras de ser agradables al Señor. A la manera de Cristo, la mejor ofrenda para el Señor fue Jesucristo. Él entregó su propia vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Usted cree que Jesús fue una ofrenda agradable para Dios? Sí, la Biblia lo dice. Y la otra manera de entregar uno su vida al Señor es a través de una vida de servicio. Casi 100 años de vida y sirviéndole al Señor. Esa es una manera de agradar al Dios de los cielos. ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos al segundo elemento. Vamos al segundo elemento y buscamos un pasaje de la Escritura, porque el segundo elemento de la mirra, le dije yo, una es que es de olor fragante, de olor agradable. Es muy, muy costoso inclusive para hacer los perfumes y todo eso. Pero el otro elemento es que su resina es amarga. Y le dije que simboliza el sufrimiento. El verdadero amor de Dios es dulce, pero también es sufrido. La iglesia debe de experimentar y entregar a Dios un amor dulce, agradable, pero eso te va a tener un precio en tu vida. El amor, diga conmigo esto, el amor tiene un precio. Y no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de monedas. No estoy hablando de oro. El amor de Dios para nosotros tuvo un precio. ¿Y sabe cuál fue ese precio? La sangre de Jesucristo para poder rescatarnos a nosotros. Ahora, aquí hay un misterio. Porque sabemos que Jesús entregó su vida por amor. Pero ¿cuántos entienden que Jesús es la cabeza? ¿Cuántos entienden eso? ¿Y nosotros somos qué? Entonces, si Él se sacrificó y sufrió, ¿qué cree que le toca al cuerpo? Aleluya. No vaya a decir usted, el hermano Balmore dijo que sufrir me tocó a mí. No dije eso. Dije que el amor es sufrido. El verdadero amor es sufrido. Fíjese, vas a sufrir desprecios, vas a sufrir que te vean mal por ser cristiano, vas a padecer a veces por causa de Jesucristo, y si padeces por el Señor, bienaventurado eres, porque así como sufres, también reinarás con el Señor. Entonces debemos de tener bien claro, y la doncella, sabiéndolo o no sabiéndolo, estaba experimentando las dulzuras del amor, pero también le era necesario padecer por el amor de Dios. Entonces vaya conmigo a un pasaje. Acompáñeme a un texto de la Escritura y leamos 1 de Corintios capítulo 13, verso 4 al 7. No se equivocó Pablo cuando escribió este pasaje. 1 de Corintios capítulo 13, verso 4 al 7. Dice así: el amor es que, hermano, es sufrido.
pero es benigno. Oiga, mire el contraste, mire lo paradójico. Es sufrido, pero es benigno. El amor no tiene envidias, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido. Ojo, el verdadero amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué clase de amor es este, hermano? No es amor humano, es amor de Dios. Porque el amor humano, el ser humano no puede tener este tipo de amor. Porque el ser humano es egoísta. El ser humano es envidioso. Es todo lo que dice ahí la Escritura. Ese es el amor que el ser humano puede tener. Pero el amor que viene de Dios es un amor que sí se puede sufrir, creer, esperar y soportar. Pero es el amor que viene de Él. Ahora, el detalle es que no utilicemos esto únicamente como para la relación de parejas o de matrimonio. No, esto es dentro del evangelio. Esto es dentro del reino de Dios. Y note que en el reino de Dios dice, todo lo sufre, todo lo cree. Pero ¿qué es lo que cree? Cree la verdad, no la mentira. Cree la verdad. En otras palabras, se acuerda que Tesalonicenses habla de un amor por la verdad. Porque todos los que no amaron la verdad, dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10, por ahí dice, todos los que no amaron la verdad, les va a ser enviado un engaño, un espíritu de mentira, para que crean la mentira, dice. Eso quiere decir que el verdadero amor ama la verdad, no lo falso. El verdadero amor ama la verdad bíblica y no las mentiras del diablo. Todo lo soporta. A veces uno dice, ay, me voy de la iglesia por lo que está pasando. Y entonces pues, ¿dónde está el verdadero amor? Porque el verdadero amor todo lo soporta. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Escritura entonces que esta parte quizás no sea muy agradable para nosotros, va en el sentido de que a nosotros nos gusta la parte dulce y la parte aromática, pero la parte del sufrimiento resulta que en la Biblia es necesaria porque proféticamente le llevaron mirra al niño que había nacido en Belén. ¿Pero por qué le llevaron mirra? Porque proféticamente estaban declarando los padecimientos y los sufrimientos a los que iba a ser sometido nuestro Señor Jesucristo. Los tres presentes que le llevaron, ¿se acuerda? Oro, ¿qué más? Incienso y mirra. Oro es figura de la eternidad. El incienso es figura de la deidad, porque solo se le quema incienso a deidades. Por eso usted ve que en todas las religiones del mundo tienen incienso, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? En todas las religiones tienen incienso y queman incienso. ¿Por qué? Porque el incienso es figura de honor a una deidad. Por eso los magos llevaron oro proclamando la eternidad de Jesús. Le llevaron incienso proclamando la deidad, que Él era Dios. Pero llevaron mirra proclamando sus sufrimientos y sus padecimientos. Porque es símbolo de dolor. De hecho,
en una de las utilidades de la mirra es para embalsamar a los muertos. Aleluya. ¿Se acuerda cuando María, la de Betania, no llevó mirra, pero llevó perfume aromático? Llevó nardo puro. Y cuando lo echaron sobre la cabeza del Señor, Jesús dijo: esta me ha ungido. ¿Para qué? Hello, hermano. Me ha ungido para mi sepultura. En otras palabras, le estaba diciendo: esta mujer me ungió como cuando ungen a los muertos. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Esta se adelantó y me ungió como los que van a morir. Entonces se ungían los muertos con perfumes, y entre ellos la mirra servía para sepultura. No es extraño que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No es extraño que el apóstol Pedro dice: hermano, no se sorprendan del fuego de la prueba que ha sobrevenido sobre vosotros, como que algo extraño acontece. No, más bien gócense en medio de la prueba. Pero si no me cree todavía, vaya a la escritura conmigo y mire lo que dice la Biblia. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19, hablando del padecimiento. ¿Lo tiene, hermano? Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen, ¿está ahí conmigo? ¿Según qué? Entonces, ¿hay padecimientos conforme la voluntad de Dios? Así es. Hay ciertos padecimientos que vienen a tu vida porque están dentro del plan de Dios para hacer algo en nuestras almas. Y dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tienen que hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En otras palabras, no hay opción para amargarse. No hay opción para tirar la toalla. Hermano, desde el día que agarraste las toallas del evangelio, asegúrate que no la tires. Porque no te dieron esa toalla para que quede a medio camino. Te la dieron para que entres al cielo y no para que te quedes postrado en medio del camino. Ay, pero si estoy sufriendo, haga el bien. Pero si viene padecimiento, encomiende su alma al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Ya suena a despedida, ¿va? Suena: Señor, en tus manos encomiendo, ¿qué? Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Estaba padeciendo el Señor? Sí. ¿Dónde encomendó su alma y su espíritu? Al Creador, el que tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Si está padeciendo, deje de quejarse y encomiende su alma al Señor. Si está sufriendo por causa del Señor y por la voluntad del Señor, encomiende su alma al Creador, encomiende su espíritu al Señor. Entre las cosas que me llamaron la atención que dijo mi hermano Billy Graham en los mensajes anteriores, por supuesto, cuando leas por ahí o oigas por ahí que ya estoy muerto, dijo el hermano Billy Graham. Si oyes o lees que ya estoy muerto, no le creas. Solo cambié de dirección, me fui para el cielo. Interesante. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que muere en Cristo no está muerto, sino que su vida está con el Señor. Ahora, esa confianza es la que Dios quiere que nosotros tengamos aún en medio de los sufrimientos,
aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, aún en medio de las crisis, encomiende su alma al Creador y haga el bien. En otras palabras, no se puede hacer el mal por estar bravo. No se puede hacer el mal por estar siendo probado. No haga el mal, haga el bien en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Leamos un versículo más y con esto voy aterrizando. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a Proverbios. Este me gusta este pasaje. A veces uno se pregunta, ¿por qué el Señor a veces tiene que probarnos? O peor aún, ¿por qué el Señor a veces tiene que disciplinarnos? ¿Cuántos hemos sido alguna vez disciplinados por el Señor? Levanten la mano los que alguna vez han sido disciplinados por el Señor. Y si no la levantó es porque no ha reconocido que el Señor lo disciplinó. Ese es otro cuento. Ese es otro cuento. Ni se dio cuenta cuando lo disciplinaron. O no lo reconoce todavía. Pero mire qué dice la Biblia acerca del castigo del Señor. Proverbios 20:30. Dice: los azotes que hieren, ¿son qué? Son medicina para el malo. Y el castigo, ¿qué? ¿Oyó eso? Subráyelo ahí, por favor, en su Biblia. El castigo purifica el corazón. De ahí la importancia de lo que dice Hebreos en recibir la disciplina de Dios. Porque Hebreos dice que al hijo que Dios ama, ¿qué? Lo disciplina. Y al que no se deja disciplinar, lo toma por bastardo. Es decir, por no hijo. De ahí la importancia de aprender a ser disciplinado. No disciplinado porque todo esté en orden, sino que te disciplinen cuando las cosas no están bien. Es preferible que Dios haga algo en nuestra vida a que nos deje sin la disciplina necesaria. Porque, oiga esto que le voy a decir. En el reino de Dios no hay impunidad. ¿Sabe usted qué es impunidad, hermano? Impunidad es dejar libre al que hizo algo malo. En el reino de Dios no hay impunidad. En el reino de Dios siempre hay una disciplina para los hijos, porque son hijos y porque los ama. Dios los disciplina. Hasta la disciplina produce purificación en nuestra alma. Hasta el castigo purifica nuestro corazón. De tal manera que el verdadero amor es dulce para dárselo al Señor, pero también es sufrido cuando nos tiene Dios que corregir, cuando nos tiene que pasar por el valle de sombra de muerte, cuando nos tiene que pasar por cuando bendito sea el Señor que dice que aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, ¿qué dice, hermano? Pero te va a pasar por el fuego y te va a pasar por el agua, porque es parte del proceso, es parte del amor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie mientras me ponen la última imagen? Cuando Cristo murió, entre las herramientas que usaron, le produjo mucho dolor. Los clavos, el martillo, la corona de espinas, los azotes, la barba arrancada, no fueron instrumentos agradables, fueron instrumentos que causaban mucho dolor. Pero el Señor lo sufrió por amor a
nosotros. De tal manera que si usted y yo queremos sentir y experimentar el amor de Dios, Primera de Juan capítulo 4 verso 16 dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuántos quieren amar al Señor? Aunque sea dulce o aunque sea sufrido. ¿Estás dispuesto a amar al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a amar al Señor? Cuando venga la prueba, no salgas corriendo. Solo deja que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Cierra tus ojos un momento.